Buenas tardes, amigos televidentes que nos acompañan todos los viernes en esta hora de consuelo que es cedida al Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití por doña Consuelo Despradel, que es miembro de este comité y en su generosidad pues le permite este espacio a esta ONG de la que formamos parte, una cantidad de dominicanos y dominicanas. Le damos seguimiento a todos los temas que tienen que ver de una u otra manera con la convivencia insular con Haití. Y la filosofía del comité, para quienes nos sintonizan por primera vez, pues es fácil de explicar. ¿Por qué se llama Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití? Porque sencillamente la filosofía, el punto de vista, el ángulo desde el cual este grupo de dominicanos y dominicanas aborda los temas de soberanía, de supervivencia, de la dominicanidad, no es abjurando de una de las características más maravillosas que tiene el ser dominicano, que es la generosidad y la solidaridad con nuestros vecinos. Al contrario, nosotros partimos de esa naturaleza generosa que tiene el dominicano y decimos que la solidaridad de la comunidad internacional y la propia que nosotros ejercemos en favor de Haití, que es un estado fallido, que por distintas razones que todos conocemos, se ha convertido en un estado fallido, en la nación más pobre del continente, una de las más pobres del mundo, en un desafío y amenaza permanente para la sostenibilidad de nosotros. La manera en cómo nosotros debemos abordar eso, esa solidaridad, es ejerciéndola en Haití. Es decir, todo lo que se le pueda dar y ayudar a los haitianos, pero en Haití. Uno de los más grandes errores que ha cometido la política gubernamental de un tiempo a esta parte es ejercer la solidaridad en territorio dominicano. Entonces eso ha comprometido todos los indicadores y estamos pagando las consecuencias todos de esa errada política gubernamental. De manera que el país en los últimos gobiernos se ha endeudado a una escala que compromete nuestra autodeterminación, porque cuando usted hipoteca su futuro, usted no es dueño de su destino, porque usted tiene que rendirle cuenta a sus acreedores internacionales. Para nosotros endeudarnos, al final de cuentas, construyendo, muy mal administrados, muy dilapidados, esos recursos que son canibalizados en gran parte por la corrupción, para construir obras de infraestructura, escuelas, hospitales, obras de construcción de vial, autopistas, carreteras, que lo único que están generando es no solamente, como les digo, un endeudamiento excesivo, sino que sin el control migratorio, sin una efectiva visión de lo que implica ejercer atracción a través de una frontera muy mal resguardada de esta migración irregular, es la de que no alcancen ni esos hospitales, ni esas escuelas, y gran parte, bueno, hay supervisión de lo que significa la distribución de esa riqueza, de esa inversión. Ni siquiera alcanza a los dominicanos humildes, porque entonces gran parte de la mano de obra que se utiliza para apalancar la sostenibilidad de esas obras con un bajo costo laboral es la de la utilización de la mano de obra ilegal. Entonces eso ha generado toda una distorsión que está afectando y ha afectado quizá de manera irremediable ya a la sociedad dominicana. Entonces esa es la filosofía del comité. Con eso reivindicamos el derecho que tiene la República Dominicana de construir su propio camino al desarrollo y seguir ayudando a los haitianos, pero obviamente sin comprometer esa búsqueda de nuestra propia felicidad. Eso no nos convierte ni en racistas, es decir, si tú quieres a tu vecino, lo amas y le dices, yo te ayudo pero en tu casa, en la medida de mis posibilidades, eso no significa que tú desprecias al vecino, sencillamente tú no traes el problema del vecino para tu casa. Y eso es lo suficientemente fácil de entender como para que este comité, que tiene ya muchos años, haya podido seguir aportando
de una forma constructiva, sin que nadie nos pueda a nosotros tachar ni señalar como promotores de racismo, de odio, de xenofobia. Esas descalificaciones a nosotros no nos pegan. Y nosotros le decimos a los otros dominicanos, que también son nacionalistas, que el ángulo correcto para abordar la preservación de la dominicanidad es precisamente esa, aquella que parte de una realidad existencial. Haití es un pueblo merecedor de mejor suerte, pero en la situación en la que se encuentran los haitianos no tenemos responsabilidad los dominicanos. Pagamos en gran parte las consecuencias de esa disfuncionalidad, pero le decimos a esos dominicanos nacionalistas que el ángulo para afrontar eso no es sencillamente decirle a los haitianos no vengan, es que ellos vienen porque son los gobernantes dominicanos y son los empresarios dominicanos los que explotan esa realidad. Eso es lo que está pasando. Entonces, obviamente nosotros con estos aportes le damos seguimiento también a todo lo que acontece de aquel lado de la frontera, puesto que extrañamente también es algo que nosotros no acabamos de entender. Siendo una de las escasas realidades geográficas en donde en una sola isla conviven dos estados diferentes, República Dominicana y Haití tienen una situación excepcional, y es que ambos estados están atrapados en un único territorio insular, sin ningún otro territorio más, salvo unas pequeñas islitas y cabos adyacentes a los estados haitianos y de República Dominicana, la isla Saona, la isla Beata, Catalina, la isla Vaca, o sea, salvo esas pequeñas islas, la Tortuga. En la isla de Santo Domingo no hay más territorio. No hay más territorio. Y esa situación se le agrega, que es de por sí rara porque no es muy común, se le agrega otra más excepcional aún. Y es que los dos estados que componen esa única isla siguieron dos procesos históricos, culturales, totalmente distintos, porque fueron producto de una colonización hecha por dos potencias muy distintas, una España y otra Francia. Entonces el haitiano y el dominicano no se parecen, culturalmente son muy distintos. Entonces hay un esfuerzo internacional para homogeneizar ambas poblaciones e intentar fusionarlas culturalmente, y eso no es posible, porque tenemos una matriz cultural distinta. Y ser distintos no implica un juicio de valor, de decir que esta es mejor que aquella, o aquella es más buena que la otra. Somos distintos. Y esos procesos históricos, esos modelos coloniales distintos, parieron dos realidades que han conducido a la República Dominicana en un lugar y tienen a Haití dando vueltas como si fuera una especie de círculo vicioso. Desde hace muchísimo tiempo Haití no termina de afianzarse, es un estado fallido, construido por lo tanto bajo las precarias bases de una lengua muy aislada, derivada de un dialecto del norte de Francia, que era la lengua de los bucaneros, el patuá náutico. Eso es el creol. Y se le ha pretendido dar la característica de un idioma como los demás, pero no lo es. Con una gramática muy precaria, un vocabulario muy precario, tienen problemas comunicacionales. El creol haitiano solamente lo hablan los haitianos. Entonces hay mucha gente, no, que los dominicanos tienen que aprender creol. Es una lengua túnel, eso no permite comunicar. Al haitiano no le permite comunicarse más que con otro haitiano. Los dominicanos hablamos el castellano, el castellano español, que es una lengua hablada por cientos de millones y una de las lenguas más ricas de la humanidad, en términos de vocabulario, gramática. Es verdad, el creol es una lengua muy musical, muy llana, pues la lengua del pueblo, pero obviamente las dificultades comunicacionales que genera no le aportarían a la República Dominicana nada.
Los haitianos lo que tienen es que aprender otros idiomas que les permitan comunicarse mejor con el mundo, además de entre ellos mismos. Y parece que no se logran comunicar ni siquiera muy bien entre ellos por las limitaciones idiomáticas. Y pueden consultarse a cualquier lingüista acerca de lo que estamos diciendo. Entonces, hay un esfuerzo para que República Dominicana absorba Haití o los dominicanos se haitianicen, y eso no sirve para nada que no sea crear roces innecesarios. Haití tiene derecho a su cultura y a su identidad, con todas las glorias que para ellos significan, que se sienten muy orgullosos, así como los dominicanos nos sentimos orgullosos de lo que nosotros somos. Ellos no son mejores que nosotros y nosotros mejores que ellos. Sencillamente tenemos que convivir y construir, cada cual en su casa, el camino al desarrollo y el logro y el alcance de la felicidad. Punto. Entonces nosotros los dominicanos no estamos muy atentos a ver qué es lo que pasa de aquel lado. Las autoridades tampoco. Los medios noticiosos solo ocasionalmente te reseñan algo. Y aquí en el comité, estos viernes nosotros le damos cierto seguimiento. Y precisamente como esto ha sido una parte de lo que mucha gente espera que uno haga estos viernes, es decir, hacer una especie como de resumen de qué está pasando de aquel lado, pues vamos a entrar en materia. Bien, el gobierno haitiano ha continuado durante las últimas semanas navegando precariamente, con vientos en contra de la oposición, luego de los resultados de las investigaciones de la comisión senatorial que investigó el mal uso de los fondos de Petrocaribe. Hemos explicado qué es lo que pasó con Petrocaribe, que es lo mismo que ha pasado en todos los países en los cuales el madurismo venezolano utilizó estos esquemas de financiamiento muy blandos para apuntalar la sostenibilidad de regímenes que en los foros internacionales actuaban como una línea de defensa a las presiones. El gobierno dominicano también fue parte de eso. Pero obviamente esos recursos son malversados, lo mismo que ha hecho la República Dominicana, malversada. Aquí se ha perdido muchísimo dinero de eso. Cada vez que hacen una auditoría, salvo que no sea con la Cámara de Cuentas actual, que no funciona, usted encontrará 1000 filtraciones, 1000 trampas hechas con los recursos de financiamientos internacionales. Pues bien, les habíamos informado a ustedes que la Cámara de Diputados en Haití pues estaba llevando un proceso de juicio político, lo que le llaman los norteamericanos un impeachment. Finalmente la iniciativa fracasó. La cuestión está que la hora de consuelo había vaticinado por la cantidad de votos que eran necesarios. Y le pedí a Teófilo que me ubicara. En el ABC hizo un reportaje interesantísimo hace un par de días con unas imágenes. Es el único medio que ha colocado en los noticiarios internacionales imágenes de la sesión del Parlamento, de ese juicio político que finalmente se frustró. Si las imágenes las pueden buscar para mostrarlas, y continuaré con la voz en off, porque el reportaje está en inglés y los subtítulos salen en inglés también, entonces mucha gente no lo va a entender. Ese es el noticiario de ABC, del cual hemos tomado las imágenes. Ese es el reportaje que se hizo. ¿Qué pasó en esa sesión? Pues el documento con el cual se presentaba, se sostenía la moción del juicio político, era un documento muy voluminoso, y entonces algunos diputados solicitaron ver los documentos que servían de base para esa solicitud. Cuando lo verificaron, señalaban que algunos de ellos, de estos documentos, carecían de todas las firmas de quienes estaban supuestos a suscribirlo. Sobre esa base, muchos congresistas incidentaron, dijeron que no procedía el juicio político, con una acusación sin suficiente fundamento. Y luego de 13 horas, es el momento en que estaban verificando los documentos de esos informes. Entonces, sobre esa base, estos diputados pues incidentaron la sesión, duraron 13 horas los debates. Finalmente la sesión, la propuesta en la sesión no alcanzó los votos suficientes y precariamente, digo precariamente, porque el quórum también era muy precario. Cayó un aguacero grandísimo, eso fue otra situación, se anegó la sala de la Cámara de Diputados
Y entre una cosa y otra, pues no alcanzaron los votos. Cuestión esta que era muy difícil, se necesitaban 81 votos. Solamente alcanzaron 56 y la matrícula era muy baja, muy precaria. Eso fue un quórum hecho a empujones. Que se ha anunciado que va a ser sometida posteriormente la misma otra convocatoria a juicio político. El periódico Hoy, del día de hoy, es el único medio dominicano que reseñó las declaraciones del presidente Moïse. El presidente Moïse, entonces, luego de haber logrado ese pírrico triunfo, porque él continúa estando muy débil en cuanto a apoyo político, ha señalado que él pretende cumplir el término completo de su mandato. Le quedan, por lo tanto, un par de años que no nos imaginamos qué tantas cosas va a tener que hacer. Una de las cosas que ha hecho el gobierno de Moïse es con el nuevo primer ministro, Fritz William Michel. Recuérdense que Lapin, se escribe Lapin había renunciado. Pues es llenar varios de los ministerios con miembros del Congreso, de una manera que ha sido criticado por algunos diputados porque dice que es una forma de nepotismo para alcanzar un apoyo político precario, y efectivamente hay 3 senadores y 6 diputados en total ocupando puestos ministeriales. Entonces es una manera de él vadear la situación. Se le ha agregado a este escenario de presiones una cuenta más al rosario de sufrimiento del presidente Moïse. Hay una escasez tremenda de combustible que se agravó esta semana en Haití. Primero porque la crisis económica no ha permitido a los importadores, pues como ya no está Petrocaribe, pues ya se acabó la gasolina y el combustible, no vamos a decir que regalado, pero financiado a tan blandas condiciones que prácticamente equivalía a un acto de generosidad y caridad del presidente Maduro con sus intereses, con su visión, con su estrategia. Pues no solamente se ha retrasado el despacho de estos combustibles, sino que por el tema del huracán, de la tormenta Dorian, que terminó convirtiéndose en un huracán, y aunque afortunadamente no tocó tierra en la isla de Santo Domingo, pero al estarse dirigiendo al área del Caribe, pues eso ha dificultado, ha retrasado aún más el despacho de los tanqueros. Entonces tenemos una crisis de combustible muy grave esta semana y largas filas de motociclistas y de conductores, que esto tiene prácticamente paralizado una parte considerable del transporte en Haití. Otra cuenta al rosario de sufrimientos en esta semana. Muchos de los programas de ayuda humanitaria que están implementándose en Haití, luego del sismo, pues distribuyen alimentos. Eso es fuente también de enriquecimiento, porque una parte de esos recursos, no todo el dinero que se maneja, termina comprándose en alimentos y esos alimentos distribuidos. Una parte de eso se pierde en el camino, una parte considerable. Hay mucha corrupción alrededor de esto. Pero había un programa que lo financia la USAID, la Agencia Internacional de Desarrollo del Gobierno de los Estados Unidos. Tenía un programa que se llama CORELAVI, que iba dirigido a repartir con unos cupones alimentos, era dirigido fundamentalmente a la población con problemas de desnutrición. Y repartían alimentos de la canasta básica fundamentalmente. Bueno, pues el gobierno norteamericano puso fin al programa. Y hay muchos miles de haitianos malnutridos que la única comida a la que tenían acceso era la que provenía de este programa de USAID. Cerró antes de ayer. Entonces, eso es muy grave. Es decir, la situación de hambruna en Haití se va a agravar aún más. En la Florida, congresistas y activistas de derechos humanos y de migrantes
plantean una serie de iniciativas para bloquear esta nueva disposición del gobierno del presidente Trump de que las solicitudes de green cards con respecto a los haitianos no se iban a procesar desde territorio norteamericano, sino tenían que esperar en Haití. Y eso plantea para aquellos haitianos que tenían la expectativa de que sus parientes en la Florida, estado norteamericano en donde hay una comunidad importantísima, cuyas remesas son una bocanada de aire a un pueblo asfixiado. Las remesas de la diáspora haitiana es lo que permite que mucha gente, que no haya un desastre aún mayor. Pues muchos de estos haitianos pues pedían sus familiares, como es normal, por las disposiciones migratorias para la reunificación familiar. Bueno, pues el gobierno norteamericano con la administración Trump ha endurecido mucho las reglas migratorias, pero en el caso de Haití ha sido particularmente drástico. Y entonces hay mucho activismo en la Florida para eso, pero continúan los obstáculos. Eso significa también para la República Dominicana que en la misma medida, pues las presiones migratorias aumenten. Hay un nuevo jefe de policía en Haití, es un detalle. La imagen, por favor, que se la lleve al control. Tenemos un nuevo jefe de policía en Haití, fue designado este lunes. Sustituye este nuevo jefe de policía al anterior. Él era el subdirector de policía, este señor que ven ustedes en pantalla, se llama Normil Rameau. Él sustituyó a Michelin Gedeon, que era aquel jefe de policía, duró 3 años. Gedeon había sido jefe de policía designado por Prévert, cuando Prévert fue el primer ministro. Duró 3 años ahí, pero se venció su mandato. Entonces este, que es el subdirector, fue ascendido en esta semana. Pues mucha gente se ha encontrado extraño que a Gedeon, el anterior, que hace apenas un mes atrapó a Arnel Joseph, que le habíamos dado seguimiento, ese jefe de banda, que era el jefe de todas las bandas, el jefe de todos los jefes de las bandas que azotan Haití, pues fue atrapado. Gedeon se da, por lo tanto, con ese lauro de haber puesto tras las rejas, luego de un enfrentamiento, que resultó herido. Cuando fue a tratarse las heridas a un hospital, ahí lo agarraron, Arnold Joseph. Han designado, por lo tanto, a este. Hay buena expectativa. Es un oficial más joven y obviamente sobre la gestión positiva de Gedeon, pues, de la cual él ha sido parte. Este señor Normil Rameau entra a imponer el orden, o tratar de imponer el orden en Haití y reducir los altísimos índices de la delincuencia allí. Eso, las autoridades dominicanas obviamente encontrarán allá quizás un interlocutor con tan buena expectativa como la que esperan muchos de los haitianos, que con esta designación pues dicen, bueno, Gedeon no lo hizo mal, pero este obviamente es más joven y se espera que haga una buena gestión. Vamos a cumplir con los compromisos comerciales de los patrocinadores de esta hora de Consuelo, que son los que permiten que este espacio llegue hasta todos ustedes, y luego en el segmento final pues algunos comentarios más. No se nos vayan. Gracias, amigos, por continuar en esta hora de Consuelo con el Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití. Hoy estoy solo, el doctor Armando Armenteros tiene compromisos personales, familiares, y pues me ha dejado con la grata compañía de ustedes en este espacio que doña Consuelo nos cede todos los viernes para darle seguimiento a todo lo que tiene que ver con las relaciones bilaterales con Haití, la situación geopolítica, y también con aquellos aspectos de la situación interior de la República Dominicana que de una u otra manera, aún en aquellos aspectos que no parecen directamente vinculados, realmente tienen o reciben algún impacto de esa realidad insular tan particular que tenemos.
El tema migratorio obviamente es el gran campo en el cual nosotros sentimos el peso de las falencias haitianas, el tema salud, el tema medioambiental, el tema salarial, los desplazamientos de grandes contingentes de mano de obra que a su vez terminan desocupando a los dominicanos desbancados por ese dumping salarial. Y esos son los escenarios que usualmente uno trata cuando aborda las consecuencias de esas disparidades en los niveles de su desarrollo y de pobreza extrema. Sin embargo, el tema de las falencias haitianas va mucho más allá de estos que son tan evidentes e inmediatos. Son otros que no siempre se analizan. Y el país a veces se entretiene viendo en los distintos temas que en la contemporaneidad nos agobian noticiosamente. Siempre hay un tema que nos agobia, un tema que se pone de moda, y el de mañana sepulta el de hoy, el de pasado mañana, el de mañana, y es una especie como de molino que nos mantiene entretenidos, sin poder detenernos en esa velocidad en que nos llevan, sin poder detenernos a mirar qué es lo que está pasando en un contexto mucho más amplio, con una perspectiva más abarcadora de observar qué es lo que produce todo lo que está pasando. Y precisamente en esta parte final quiero hacer aportarles a ustedes un punto de vista que quizás mucha gente no lo ha pensado. ¿Qué es lo que está pasando con el tema de la penetración de los cárteles de droga, las redes de lavado de activos provenientes de actividades ilícitas, de un tiempo a esta parte? ¿Y qué tiene que ver eso con Haití? República Dominicana y Haití, ambas naciones, estando enclaustradas en la misma isla, en el centro del archipiélago de las Antillas Mayores, es una ruta alternativa para el tráfico de narcóticos que se produce en Sudamérica, principalmente cuando las rutas de distribución terrestre que pasan por Centroamérica llegan a México y de México pasan a la frontera norteamericana a través de los distintos cárteles que manejan ese tráfico, esos cárteles mexicanos, pues pasan por momentos de altas y bajas, por la presión de las autoridades, por las guerras entre los distintos carteles, son mafias que se pelean entre ellas, por el endurecimiento de la vigilancia, bueno, por una multiplicidad de factores. Estos cárteles utilizan una serie de vías alternas, entre las cuales el área del Caribe obviamente es un teatro de operaciones. Pero también ocurre otro detalle, que por su posición geográfica la isla de Santo Domingo es un lugar en donde transporte de carga marítima pasa desde Europa o hacia Europa. Entonces eso nos coloca en un lugar de tránsito ideal. Las cercanías con un territorio bajo la soberanía y control soberano del gobierno norteamericano y toda la circulación de bienes y personas desde la isla de Puerto Rico, que está adyacente, muy cercana, tanto que los dominicanos se van en yola. Pues ha colocado a esta isla desde hace mucho tiempo, hace unos 40 años, en una situación de tránsito permanente. Mientras estuvo el gobierno de Haití manejado por una dictadura férrea de los Duvalier, el tema del tráfico de drogas no tenía las dimensiones que tenemos hoy. Más aún porque gran parte de ese régimen aconteció en una etapa en donde el boom del consumo de los narcóticos, esa explosión del consumo, todavía no se había dado, principalmente el de la cocaína y la heroína. ¿Qué se da? Hay una explosión de eso.
la última mitad a partir de la última mitad de la década de los años 70 y fundamentalmente durante los años 80 y 90, una época de oro del narcotráfico colombiano. Entonces, en esa época es que precisamente el gobierno del presidente Duvalier es derrocado y una serie de figuras militares con golpes de Estado, un ensayo democrático con Aristides, todo el control del tráfico y lavado relativo al narcotráfico se da manejado por estas figuras militares o vinculadas al gobierno de turno, incluso el de Aristides, o al de Martelly en su momento. Pero ¿qué ocurre? Con la fragmentación, primero porque las Fuerzas Armadas haitianas fueron disueltas y una cantidad de bandas paramilitares y de delincuencia común empezaron a tomar el control. La existencia de grandes figuras de narcotráfico pues empezaron a reducirse. Y luego, obviamente por una intervención multilateral de los cascos azules, pues se dificultó aún más que el territorio haitiano sirviera para hacer un gran almacén de drogas como en otras épocas. Y obviamente que las bandas entre ellas no se asaltaran, no se dieran tumbes. Entonces eso produjo que gran parte del tráfico de drogas, de narcóticos, que se producía a través del territorio haitiano fue buscando áreas bajo mayor control y garantía de sus operaciones ilegales. Por eso es que la República Dominicana en los últimos 25, 30 años ha tenido un aumento significativo de los niveles de penetración del narcotráfico a las instituciones, de manera que República Dominicana es vista ya por muchos como un narcoestado. No hay ningún cártel de drogas que tenga operaciones en este lado de la isla de Santo Domingo que no sea bajo la protección y salvaguarda de alguna institución militar. De manera que aquí hay grandes cárteles, unos controlados por gente del ejército, otros de la marina, eso todo el mundo lo sabe, de la marina de guerra, de la Fuerza Aérea. Pero también una parte importante de esto se maneja con los aparatos de seguridad interna y gran parte de ese tráfico interno, el microtráfico, lo ha generado y lo manejan figuras de la policía. Esto se ha traspasado también, porque es mucho dinero lo que mueve, a la dinámica política. Lo que estamos viendo con estos últimos escándalos, que no será ni el último ni el penúltimo, veremos mucho, o sea, se ha puesto bajo la tormenta, en el centro de la tormenta, una figura ominosa, un tal César, el abusador. Pero ese es el que sale ahora, que va a ser desplazado por otro. Y en eso, lamentablemente, estamos viendo una reedición de lo que aconteció en Haití, con el tema de la penetración del narcotráfico a las instituciones. Señores, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta hora de Consuelo. El lunes doña Consuelo de Pradera estará como siempre con todos ustedes y espero su sintonía el viernes próximo. Pasen un feliz fin de semana.